La rebelión de Lucifer. Autor Juan José Benítez. Capítulo 5, parte 3. Al instante, las puntas de los dedos de una tercera mano se abrieron paso entre los granos de arena, muy cerca del rostro exánime de Nietiv, y tras esta aparecieron una cuarta, una quinta y una sexta manos, todas en continuo movimiento y como articuladas por una inteligencia diabólica y subterránea. Y cada una fue a aferrarse a un extremo de la túnica celeste, tirando de la mujer con evidente intención de sepultarla. Oh no, Sinué, caído sobre la arena, intentó zafarse de la mano que le retenía, pero todas sus convulsiones y patadas fueron inútiles, y horrorizado comprobó cómo aquellas 4 manos empezaban a enterrar el cuerpo indefenso de su amiga. Ra, el grito de Sinué tuvo una respuesta fulminante. Al cerrar de nuevo su puño derecho, apuntando el anillo hacia el cuerpo de Nietiv, cuyas piernas habían desaparecido ya bajo la arena, de la sortija escapó un humo blanco que, vertiginosamente, fue adoptando una forma humana. Sinué no necesitó mucho tiempo para identificarla. Era él mismo. ¿Qué pretendía Ra creando aquel brumoso doble suyo? Inmovilizado por el abrazo de la férrea mano, el investigador descubrió, asombrado, cómo en el pecho de aquel segundo Sinué habían aparecido unas enigmáticas letras labradas igualmente en humo. Aleph, Men, Tav. Estos caracteres hebreos, dispuestos en este orden, formaban la palabra Emet, verdad, pero Sinué, aturdido ante el cada vez más rápido hundimiento del cuerpo de su compañera en la arena, no acertó a intuir en aquellos dramáticos momentos los propósitos de su amigo. Irritado al ver cómo las tétricas manos seguían arrastrando a Nietiv hacia Dios sabe qué abismo, interpeló a Ra por segunda vez, urgiéndole a que los liberase de aquella nueva pesadilla. Por toda respuesta, la blanca y humeante escultura se arrodilló junto al casi desaparecido cuerpo de la hija de la raza azul, soplando con todo su poder sobre el pálido rostro de la mujer. Y por la boca del doble surgió un chorro de letras, las mismas que lucía en el tórax. Al momento, la delicada epidermis de Nietiv quedó cubierta por una especie de nieve cuyos copos no eran otra cosa que cientos de Aleph, Men y Tav. Y ante la sorpresa del verdadero Sinué, el progresivo hundimiento de su amiga se vio interrumpido. Inmediatamente, como si hubieran sido alertadas por algo mucho más codiciado que el cuerpo que arrastraban a las profundidades de aquella playa, se destacaron entre la arena los famélicos y amenazadores dedos de las 4 manos, y todas ellas, al unísono, se dirigieron hacia la nevada faz de la señora. Impasible, el segundo Sinué, del que se desprendían continuos y finos jirones de humo blanco,
esperó a que las 4 amputadas manos cabalgaran hasta detenerse sobre la cara de Nietiv. Una vez allí, cada una de las manos, visiblemente irritadas, se dedicó a pulverizar entre sus dedos los cientos de consonantes hebreas. Aquel, sin duda, era el momento esperado por la criatura que había creado Ra. Y antes de que las destructoras manos pudieran reaccionar, el doble abrió nuevamente su boca practicando una profunda aspiración. Y ante la perplejidad de Sinué, todas las Aleph que aún reposaban sobre la cara de Nietiv se vieron absorbidas por la potente aspiración, penetrando de nuevo en aquella humeante figura. Sobre el rostro solo permanecieron las Men y Tav, formando así una nueva y súbita palabra: muerte. Las manos, desprevenidas, se abrieron al contacto con la muerte, pero era demasiado tarde. Los cientos de Men y Tav, a su vez, habían empezado a devorarlas, y en segundos las negras garras quedaron reducidas a sendas osamentas. El doble giró entonces hacia la última mano, la que seguía aprisionando el pie del investigador. Pero cuando se disponía a repetir la operación, los dedos soltaron el tobillo de Sinué, hundiéndose como escorpiones entre la arena esmeralda. Y de la misma forma que había surgido, así vio extinguirse Sinué a su otro yo, sin que nadie pudiera evitarlo. El humo blanco fue absorbido de nuevo por la sortija, desapareciendo en un instante. Sinué se precipitó entonces sobre el inmóvil cuerpo de su amiga, sacudió de su rostro los restos de aquella nieve, arrojando lejos las esqueléticas garras, y no sin esfuerzo pudo al fin desenterrar a Nietiv. Su cuerpo, en efecto, había vuelto a ser el de siempre, y su amigo, alarmado, comprobó cómo su corazón permanecía mudo. No, Nietiv, todos sus intentos por reanimarla fueron inútiles. La hija de la raza azul, sumida en una total palidez, parecía efectivamente muerta. Desconsolado se arrodilló junto a ella y, abrazándose a su cabeza, se vio sorprendido por un amargo llanto. Pero de pronto, arrastrado por una súbita indignación, arrancó la sortija de su dedo y, maldiciendo la aparente pasividad de Ra, la arrojó violentamente hacia los restos del navío. ¿Por qué? ¿Por qué lo has permitido? Cegado por la rabia y el sufrimiento, Sinué no reparó en otro suceso sorprendente. De las profundidades de aquel firmamento tenebroso surgió de repente el aleteo de un pájaro, y tomando en su pico el anillo, voló hacia la pareja, posándose sobre el vientre de Nietiv. Sinué, receloso, trató de espantar al enorme cuervo, pero éste, tras engullir la sortija, abrió de nuevo su negro pico, exclamando con voz grave: «Hijos de Uriancha, no temáis, he venido a saldar mi vieja deuda». Sinué retrocedió alarmado ante aquella ave parlante.
Al principio de los tiempos, prosiguió el cuervo, uno de mis antepasados desobedeció a un humano llamado Noé. Fue soltado después del gran diluvio, pero no regresó al arca. Por ello, y en castigo a su desobediencia, su blanco y primitivo plumaje fue cambiado por otro negro y sombrío. Y el pájaro dio unos cortos pasos sobre el cuerpo de Nietib, introduciendo su pico en uno de los bolsillos de la túnica. Al retirarlo, apareció el pequeño frasco de cristal que contenía los luminosos y misteriosos gránulos de arena recogidos por Sinué en el calvero del bosque y que habían constituido su singular regalo de cumpleaños. Sinué ignoraba, por supuesto, que Gloria o Nietib lo hubiera escondido en el fondo de su túnica. El cuervo, saltando sobre la arena, fue a depositarlo a los pies de su desconcertado y mudo observador. Ahora estamos en paz, repuso el cuervo dirigiendo sus ojos azabaches hacia Sinué. ¿Será suficiente que los labios de tu compañera toquen los higos para que vuelva a la vida? ¿Los higos? Preguntó extrañado. ¿Qué son? Y el pájaro, tras picotear varias veces la pared de vidrio del recipiente que yacía sobre la arena, abrió sus alas dispuesto a remontar el vuelo. Algún día en Urancha, sentenció, a los higos les llamarán tiempo. Sin más, batió su plumaje, elevándose entre la luz esmeralda. Pero cuando apenas se había iniciado el vuelo, la oscura tonalidad de su cuerpo desapareció, siendo sustituida por otra blanca y deslumbrante, y el cuervo siguió alejándose hacia el sol negro del que había surgido. Indeciso, Sinué contempló el frasco de arena. No sabía cómo, pero en todo aquello adivinaba la mano de Ra. Sin embargo, su amigo había sido tragado por aquel oportuno cuervo blanco, y este pensamiento volvió a intranquilizarle. Desvió los ojos hacia Nietib y, al verla inmóvil e indefensa, supo que la misión de búsqueda de los archivos secretos de Urancha había llegado a un momento sumamente delicado. Él había perdido a Ra y Nietib su corona mágica. Pero, acostumbrado desde siempre a los cambios de suerte, no se dejó abatir. Recogió el providencial regalo de cumpleaños y, tras examinarlo, clavó sus rodillas junto al cuerpo de la hija de la raza azul. Abrió el recipiente e, incorporando ligeramente la cabeza de Nietib, aproximó la boca del frasco a los lívidos labios de aquella. Los gránulos se deslizaron entre destellos hasta tocar a Nietib. En ese instante, al posarse sobre los labios, cada una de las partículas de aquella arena cenicienta perdió su luminosidad, convirtiéndose en microscópicas gotas doradas. Al contacto con aquella especie de oro potable, Nietib reaccionó. Sinué sintió cómo el cuerpo de su compañera se estremecía, sus labios se entreabrieron y el puñado de higos desapareció en su boca. Nietib,
presa de una intensa emoción, fue asistiendo a la progresiva recuperación de la mujer. La palidez se esfumó y al poco sus ojos se abrieron. «Oh, Nietiv, ¿qué te ocurre?». La mujer parpadeó. Finalmente fijó la mirada en el asustado rostro de su compañero, y Sinué pudo verificar cómo sus hermosas pupilas emanaban sendos abanicos luminosos formados por los 7 colores del arco iris. A cada parpadeo los arcoíris desaparecían, reapareciendo cuando Nietiv sostenía sus ojos abiertos, y aquellos haces multicolores, según pudo comprobar el investigador, llegaban a propagarse hasta la persona, cosa o lugar que constituían el objetivo de la visión de Nietiv. Así, cuando la hija de la raza azul, totalmente repuesta, se decidió a incorporarse, las estelas de colores que partían de sus ojos iluminaron primero su propio cuerpo y, acto seguido, a la criatura que yacía sobre la playa, la flecha, y por último, los alejados restos del navío varado. La pregunta fatal no tardaría en producirse. Nietiv llevó las manos a sus cabellos y al descubrir que su diadema había desaparecido, interrogó a su silencioso compañero. Este se limitó a señalar al ser que permanecía junto a ellos. «¿Qué ha sucedido?», le imploró, bañando el rostro de Sinué con aquellos 14 colores. El investigador pasó a relatarle cuánto había vivido y presenciado y, al concluir, le interrogó a su vez sobre la razón por la que le había dejado solo en presencia de Samej, la serpiente. Nietiv, con evidentes muestras de desaliento, se dejó caer sobre la arena, hundió su rostro entre las rodillas y comenzó a sollozar. Pero no todo estaba perdido, y Sinué, conmovido, se apresuró a consolarla. Al levantar su cabeza, el joven observó maravillado cómo las lágrimas de su amiga, en lugar de resbalar por las mejillas, eran capturadas por los abanicos de luz, deslizándose por ellos como la lluvia sobre el cristal. Y algunas de aquellas lágrimas pasaron de esta forma a los ojos y al rostro del propio Sinué, quien, perplejo, sintió cómo la zozobra y la tristeza de su amiga inundaban igualmente su corazón. «Lo siento, Sinué», repuso la hija de la raza azul, haciendo un esfuerzo por recordar. Él, la me había puesto sobre aviso de algo, mejor dicho, de alguien. Sinué asintió, trayendo a su memoria el lanzamiento de aquella letra por encima del acantilado. Luego, al pisar la playa, todo fue muy rápido y confuso. Sin proponérmelo, la W saltó de mi diadema y me vi arrastrada por ella hasta este mismo lugar. Tendida en la arena, casi como ahora, se hallaba esa u otra criatura muy parecida. Me incliné sobre ella y, cuando casi estaba convencida de que se hallaba muerta, sus brazos se dispararon hacia mí. A partir de ese momento no puedo recordar. «No lo sé de cierto», añadió Sinué, «pero es casi seguro que solo buscaba tu corona».
La pareja guardó silencio y ambos, movidos por el mismo pensamiento, dirigieron sus miradas hacia el ser que había provocado aquella inesperada catástrofe. Sin embargo, como había intuido Sinué, no todo estaba perdido. Al observar cómo Nietil tomaba el frasco de arena entre sus manos, se decidió a formular el pensamiento que acababa de nacer en su mente y que, evidentemente, era compartido por su amiga. ¿Crees que los Ibos podrán? Pronto lo averiguaremos, replicó la mujer, dirigiéndose con decisión hacia la criatura. Pero, al llegar hasta el pequeño ser, Sinué retuvo a su compañera. Un momento. Inclinándose sobre el enjuto cuerpecillo, descubrió con cierta alarma cómo la cabeza de la flecha, en lugar de perforar el pecho, había mordido con sus fauces la negra y rugosa piel justamente en el punto donde la criatura presentaba aquel extraño emblema, un círculo rojo con otro más pequeño y negro en el centro. Dios, ¿qué ocurre?, preguntó Nietil intrigada. Sinué le mostró aquella especie de escudo y en tono solemne anunció: esta criatura lleva sobre su pecho la bandera de Lucifer. Debemos actuar con precaución. Nietil retrocedió asustada. Su compañero, con gran sigilo y meticulosidad, procedió a estudiar el cuerpo del presumible servidor del maligno. Tal y como había sospechado, la estructura de aquel ser era casi idéntica a los de aquellos que él había visto en Sotillo. Una enorme cabeza, provista de 2 minúsculos ojos, tan negros como su piel, y rodeados de aquella extraña y repulsiva callosidad. Y en el lugar que debería ocupar la boca, una especie de orificio igualmente circular. Sinué no acertó a descubrir fosas nasales ni oídos. El resto del cuerpo, de 1 metro escaso de longitud, aparecía cubierto y protegido por una piel correosa. Los brazos, extremadamente largos y delgados, se proyectaban por debajo de las rodillas, terminando en unas manos casi infantiles con 5 dedos iguales, pero sin pulgares. Los piececillos, en cambio, carecían de dedos. Tampoco disponía de sexo. Sinué, consternado, no supo explicarse por qué aquella monstruosa criatura no ofrecía un cuerpo transparente como los que él había visto en las ocasiones precedentes. ¿Qué podía provocar aquella sustancial diferencia? Si el inquieto investigador hubiera podido conocer en aquellos momentos las tumultuosas circunstancias a través de las cuales llegaría a desvelar este nuevo misterio, lo más probable es que allí mismo hubiera rogado por el fulminante fin de su misión. Pero Sinué, absorto en aquella minuciosa exploración, no podía imaginar lo que les deparaba el destino. Al reparar de nuevo en las fauces de la flecha, observó con preocupación cómo entre los colmillos de hielo que aprisionaban y desgarraban parte del tórax no aparecía sangre.
Desconfiado, pegó su oído al pecho, pero, tras una atenta escucha, no percibió sonido alguno. O aquel ser carecía de corazón, o, cosa probable, se hallaba realmente muerto. Y algo más sereno se dispuso a arrancarle la saeta. Nietiv había vencido parte de su miedo y, arrodillándose junto a su amigo, preparó el frasco con los higos. Nada más cerrar su mano sobre el fuste de hielo de la flecha, la reducida cabeza de Samej cobró vida y sus fauces se abrieron dejando libre su presa. Sinué soltó la saeta y ésta, trazando una curva sobre su cabeza, fue a introducirse en la aljaba. La pareja, expectante, aguardó, pero la criatura siguió inmóvil, con los vidriosos ojos fijos en aquel cielo verde esmeralda. Y Sinué, armándose de valor, pasó su brazo izquierdo por debajo de la campanuda cabeza, despegándola de la arena. Cuando su mano rozó aquella piel rugosa como el esparto, un escalofrío le recorrió las vísceras. Procurando disimular, animó a su amiga para que abriera el recipiente y vertiese parte de la destellante arena sobre el tenebroso agujero que parecía servirle de boca. Y Nietiv, con manos temblorosas, aproximó el frasco al rostro del monstruo. Como medida de precaución, Sinué rogó a su compañera que se apartase, sujetó los brazos de la criatura con gran firmeza y esperó. Los finísimos y destallantes granos de arena que el cuervo blanco había denominado higos y que el investigador había empezado a identificar con porciones de tiempo, habían ido cayendo sobre la boca circular del ser. Y, al igual que sucediera con la hija de la raza azul, no tardaron en convertirse en aquel oro líquido, pero ¿tendrían el mismo efecto revitalizador que en el caso de Nietiv? La respuesta no se hizo esperar. Lo primero que llamó la atención de los jóvenes uranchianos fue una potente luminosidad en el emblema situado en el centro del pecho. Por las numerosas dentelladas practicadas por la triple fila de dientes de Samej, surgieron otros tantos hilos de luz de un vivo escarlata. Una misteriosa actividad había empezado a producirse en el interior de la criatura. Curiosamente, la mordedura de la serpiente había dejado sobre la bandera de Lucifer una figura familiar. Los 3 anillos concéntricos que constituían precisamente el símbolo contrario, el de Micael. Cada uno de estos círculos se hallaba formado por 24 pequeños orificios provocados, como digo, por los colmillos de la flecha de hielo. En total, según contó Sinué, los 3 círculos sumaban 72 hendiduras por las que escapaban otros tantos rayos luminosos. Fascinados por aquella triple corona escarlata que brotaba de su tórax, ni Sinué ni Nietiv advirtieron cómo los ojos de la criatura empezaban a parpadear. Y poco a poco la luminosidad rojiza fue perdiendo fuerza hasta apagarse por completo.
y la criatura, levantando su enorme cráneo, clavó sus ojos en la mujer. Nietid, pálida, no pudo separar su mirada de aquellos impenetrables círculos, y durante algunos minutos sus 14 colores fueron misteriosamente absorbidos por las negras y opacas paredes que formaban tales ojos. El rostro de Sinué había quedado a poco más de un palmo de aquella horrenda cabeza. Consciente del riesgo que podía suponer soltar los brazos de la criatura, continuó en la misma postura, de rodillas y ahorcajada sobre el frágil cuerpo. El ser debió percibir el progresivo miedo de Sinué. Giró entonces su cabeza hacia él y el orificio que le servía de boca se abrió, y ante la sorpresa de la pareja exclamó con voz ronca y cavernosa: «Os doy las gracias por haberme concedido un nuevo período de vida. No temáis, aunque mi misión, como la de mis hermanos, los medianes primarios, consiste en aniquilarlos, en mi memoria quedan restos de un sentimiento que ahora es más fuerte que la orden de Belcebú». Sinué, desconcertado, interrogó a su amiga con la mirada, y Nietid, convencida de la sinceridad del median, hizo un gesto de aprobación. Sinué procedió a soltar a la criatura. Sin embargo, receloso, echó mano al instante de la flecha de hielo, apuntando con ella hacia el emblema de Lucifer. El median se puso en pie y, moviendo su cabeza negativamente, reprochó la actitud amenazante del joven. «Mi nombre es Vana, y como os he dicho, mis creadores, Van y Amadón, supieron dotarme desde un principio del sentimiento de gratitud. ¿Cómo puedo demostrarlo?» «Si es cierto lo que dices», intervino Nietid, «dinos cómo llegar hasta Solonia, el guardián de Edén». Vana pareció dudar, pero finalmente, llevando su mano izquierda sobre los círculos rojo y negro de su pecho, habló así: «Otros 40.000 seres como yo, residentes en Urantia, desde la llegada de los 100 de Caligastía, velan por la seguridad de los archivos que buscáis con tanto empeño. Voy a saldar mi deuda de gratitud hacia vosotros porque, estoy seguro, mi revelación no pone en peligro el sagrado secreto que envuelve tales archivos. A Solonia solo puede llegarse a través de los hombres Pi». «¿Los hombres Pi?», preguntó Sinué al tiempo que devolvía la saeta a su carcaj. «¿Quiénes son?». El median guardó silencio, dio varios pasos en dirección a su interlocutor y, tomando entre sus dedos el collar de números que colgaba del cuello de Sinué, repuso: «¿Y tú me lo preguntas? Solo los miembros de la Orden del Gran Número pueden llevar este distintivo. Sin embargo, pareció reflexionar Vana, es evidente que ni tú ni la mujer sois hombres Pi». Nietid, cada vez más inquieta, no dejó terminar a la criatura. «¿Y cómo podemos llegar hasta ellos?». El median se volvió entonces hacia el barco y, dirigiendo su brazo izquierdo hacia los restos, repuso: «Da la machia». Antes de que pudiera proseguir,
la superficie de la arena sobre la que se encontraban empezó a agitarse. Ivana, Nietiv y Sinué descubrieron con horror cómo decenas de oscuros y nerviosos dedos aparecían entre sus pies. Las Golem, huid, son las Golem. La voz del Median se quebró. Una veintena de aquellas sarmentosas manos había hecho presa en sus famélicas piernas, arrastrándole hacia el interior de la tierra. ¡Huid! Sinué esquivó de un salto las primeras garras que reptaban ya hacia él y tomando del brazo a su compañera, le arrastró en dirección al navío varado. Nietiv, presa del pánico, obedeció a su amigo, corriendo con desesperación. Sinué volvió el rostro y observó cómo la cabeza de Ivana desaparecía, engullida entre remolinos de polvo esmeralda. Cuando el Median fue definitivamente tragado, un enjambre de aquellas huesudas garras, saltando y avanzando como un ejército de oscuras arañas, se precipitó tras la pareja. Jadeantes siguieron corriendo hacia el casco, pero el avance sobre la arena resultaba cada vez más lento y fatigoso, y las manos, mucho más ágiles, fueron ganando terreno. Cuando apenas faltaban 50 metros para alcanzar el buque, una de las garras, más veloz que el resto, hizo presa en la túnica de Nietiv, y la hija de la raza azul, al sentirla, se detuvo paralizada por el miedo. «No», le gritó Sinué, «sigue, sigue». Los afilados dedos empezaron a tirar hacia el suelo mientras el resto de las manos, adivinando la crítica situación de los humanos, frenó igualmente su atropellado avance, deslizándose ahora con movimientos lentos y calculados. Sinué, sin pensarlo, extrajo la flecha de hielo y, levantándola por encima de su cabeza, asestó un preciso golpe sobre la garra, y las fauces de Samej, abiertas desde el instante mismo en que fuera retirada de la aljaba, se cerraron como un cepo mortal sobre las nervudas articulaciones de la cara posterior. Los dedos, heridos por la cabeza de la saeta, soltaron la túnica y Nietiv, ante los imperiosos gritos de su compañero, siguió huyendo hacia el barco. El investigador, sin pérdida de tiempo, colocó la flecha en su arco y, apuntando hacia el hervidero de garras, disparó. Pero la saeta, con su presa entre los dientes, fue a caer en la arena entre el arquero y el enfurecido enjambre, al punto, ante los atónitos ojos del uranchiano, entre continuos estertores, las puntas de aquellos 5 agonizantes dedos comenzaron a prolongarse, apareciendo en cada una de ellas sendas cabezas de serpiente, y las nuevas 5 Samej cayeron a su vez sobre otras tantas garras, y éstas, sufriendo idéntica metamorfosis, fueron a clavarse sobre el resto de las manos que, desconcertadas, empezaron a retroceder. Sinué, aprovechando la confusión, corrió tras los pasos de Nietiv. Esta, desde lo alto de la cubierta del navío, tenía los ojos fijos en aquel cimbriante bosque de implacables serpientes que, poco a poco, habían ido exterminando a las diabólicas y enigmáticas Golem.
Sin respiración, su compañero alcanzó al fin el inclinado casco, pero antes de saltar junto a Ñetiv, algo le llamó la atención. En aquella banda de babor, junto a la proa, podía leerse aún un desgastado nombre: Dalmacia.